Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día en el que en el Gobierno siguen alimentando la polémica, no en torno a las supuestas orgías, las fiestas que hacían en el Parador de Teruel, cuando la mayoría de españoles estamos en uno de los peores momentos de la pandemia, 6 meses después del primer estado de alarma, con los movimientos controlados escrupulosamente, sino la polémica del maltrato machista en las redes sociales. Vaya por delante que ningún tipo de violencia es tolerable, pero cuando decimos ninguno es ninguno. O sea, no vale aplicar la teoría del antimachismo a la vez que comulgas con ella. Vamos a ver, desde el momento en el que OK Diario publicó que Pilar Alegría, la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, estuvo en el Parador de Teruel, donde la UCO sabe que estuvo el ministro entonces de Transportes y secretario de organización del PSOE en una habitación con varias prostitutas, la ministra portavoz pues ha recibido cantidad de insultos, ¿no? Esto le llevó a dar una mini rueda de prensa el viernes de la semana pasada para explicar cómo fue su agenda hace hoy 5 años, cuando era delegada del Gobierno. Y dijo que desconocía lo que pudo pasar en otras habitaciones, que ella no duerme a los pies de la cama de los ministros. Bien, bueno, hoy ha seguido en esa tesis, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde, como es obvio, se le ha preguntado por este capítulo que embarra aún más el panorama judicial del Partido Socialista y del entorno del Gobierno. Porque, claro, no solamente hablamos de la parte más personal del presidente, lo que tiene que ver con la investigación a su mujer o a su hermano, sino también el que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, de mente distraída y más bien hedonista, ¿no? Por no hablar tampoco, claro, caso Coldo, ahí está Ábalos, el caso hidrocarburos o el rescate de Air Europa. Bueno, se le ha vuelto a preguntar hoy a la ministra portavoz, ministra de Educación también, Pilar Alegría, si sabía lo que estaba ocurriendo en la habitación de al lado, como quien dice. Ella insiste en que no sabía. O sea, la pregunta es, ¿insiste usted en que desconocía lo que estaba pasando? Sí, rotundamente. Es que desconozco por completo que sucedieran esos hechos que algunos dicen que han sucedido. Claro, a partir de ahí ha sacado el papel de intérprete que lleva dentro para, con la voz entrecortada, al borde de la lágrima, explicar que esto es una campaña contra ella, que es una campaña de desprestigio, ¿no? Que los medios la están utilizando y, lo que es peor, que sus perfiles en las redes, en Internet, pues se han llenado de insultos machistas. Escuchen. Yo nunca, jamás, había visto tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Claro, se le entrecortaba la voz, ¿no? Se le quedaba aquí el grillito así en la garganta. Los insultos, las vejaciones, el machismo. Ha dicho que ante todo esto solo cabe la condena. Solo cabe la condena. Está muy bien el cambio de opinión de la señora Alegría, porque precisamente ella fue la que vio fenomenal, o no vio ningún tipo de inconveniente, en que su compañero de Consejo de Ministros, el ministro de Transportes, Óscar Puente, insultara a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en marzo del año pasado. Porque, claro, Puente calificó al novio de Ayuso en X, en la red social, a Alberto González Amador, como su testaferro con derecho a roce, ¿no? Claro, en ese momento le preguntaron en Televisión Española por ese tuit a Pilar Alegría, a ver qué opinaba, ¿no? Ni rastro de mensaje de condena, oye. Bueno, vamos a ver, es que más allá de los contenidos de los tuits, yo creo que en este caso, como le decía anteriormente, lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad. Pero oiga, yo le voy a recordar solamente una cuestión. Esta señora, la presidenta de Madrid, fue a una sesión al Congreso de los Diputados, y todos tuvimos que escuchar cómo llamaba al presidente del Gobierno hijo de fruta, por no decir lo que todo el mundo y que todos los ciudadanos saben lo que entiende cada vez que dice me gusta la fruta. Este es el nivel que tenemos en la política. Lo teníamos hace un año y lo seguimos teniendo ahora cuando nos toman por tontos. Porque fíjense, decía Pilar Alegría que más allá del contenido del tuit, pero señora Alegría, si a usted lo que ahora le duelen son los contenidos de los tuits,
¿no? De los mensajes que le envían, que le llaman de todo, ¿no? Prostituta es lo más bonito, así dicho de esta manera. Claro, en ese momento es que Alegría sonrió, es que le pareció, anda, qué buena idea ha tenido el ministro Puente, ¿no? Hablando del testaferro con derecho a roce. Y ya está. O sea que es sorprendente la compra de esos supuestos principios feministas y esos lemas del tipo ni un paso atrás desde el Ejecutivo. Claro, esta polémica profundiza además en el debate gubernamental de cortar lenguas. Cortar lenguas en los medios de comunicación o pseudomedios, cuando no opinas lo mismo que lo que te envían desde el gobierno, y en las redes sociales. La censura, que eso es lo que le gusta al Ejecutivo, ¿no? De hecho, incluso hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la propia Pilar Alegría ha hecho alusión a hombre, hay que poner coto, ¿no? Pedir DNIs, identificar a la gente. Claro, ella incluso le ha querido restar un poco de importancia a este asunto tan gravísimo que reació así de repente. O sea, el año pasado no veía grave el insultar a otros contrincantes políticos, ahora sí, porque lo está padeciendo ella, que ha dicho que incluso ha recibido muchísimos mensajes de apoyo que contrarrestan a los malos. Entonces, ¿por qué sale casi llorando, no? Claro, yo le recomendaría a Pilar Alegría que primero revisara la hemeroteca antes de hablar o de hacer un papel como el que ha hecho hoy, y segundo, que piense mejor el mensaje, porque las contradicciones no son buenas, porque este capítulo lo consideran como una muestra de violencia de género. Y si es así, señora Alegría, ¿por qué pensó en no contar nada? Podría haber dejado que esa información en el periódico No Que Diario ahí siguiera y ya está, y ningún tipo de reacción. ¿Por qué pensó en no decir nada? Estuvo en sus planes. Es que tuvo dudas sobre qué hacer. Miren su explicación. Y pensaba, bueno, Pilar, déjalo pasar, esto al final es bueno, pues es toda esa maraña que se genera ahí a través de las redes, donde muchos juegan esa baza del anonimato, y déjalo pasar. Y seguramente llega el lunes y el martes y esto ya está, ya se ha cerrado. Y posteriormente pensé, si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje le estoy trasladando sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones, y que no tienen la fuerza de la voz que yo puedo tener? Bueno, en algunas reacciones. En Vox no se la creen, obviamente, así que vamos a escuchar lo que ha dicho su secretario general del Congreso, José María Figaredo. Todo el gobierno sabía los casos y conocía los casos de corrupción que se estaban produciendo dentro del mismo gobierno. Todos los ministros lo sabían. Pedro Sánchez lo sabía. Y ahora una ministra se indigna cuando señalan su conocimiento. Ella estaba en el lugar en el que se estaban produciendo los hechos. Ella era la delegada del gobierno. Ella es la responsable última de la Policía Nacional en ese lugar. En definitiva, ella tenía conocimiento de los hechos. Bien, bueno, Alegría también ha dicho que ya dio las explicaciones pertinentes de cómo fue ese día de septiembre de 2020, durante la pandemia, y ha dicho que no hubo ningún parte policial sobre el destrozo en la habitación del parador de José Luis Ábalos. Claro, que no haya parte de destrucción post fiesta amorosa no quiere decir que no se haya producido tal juerga, ¿no? Juergas que, por otra parte, según la UCO, eran bastante recurrentes en el círculo de Ábalos y en su trama, ¿no? De hecho, recuerden que su guardaespaldas con poder, su asesor, Koldo García, tenía en su móvil guardado a Óscar López, al actual ministro para la Transformación Digital y Función Pública, como Óscar López Paradores. Teléfono guardado en la agenda. Claro, en el sumario del caso Koldo también se revela que el propio Koldo era miembro del Club de Amigos de Paradores. Esto que te suelen dar ya cuando sueles utilizarlo, ¿no? Así obtienes algún beneficio, algún descuento. O sea, que utilizarlo, lo utilizaba. ¿Para qué? Bueno, pues por aquí va una parte de las pistas, también por dónde va la investigación. Claro, es que Paradores es un organismo que es dependiente de la SEPI.
Está adscrita al Ministerio de Hacienda, es público. Y ahí estaba Óscar López en el momento en el que supuestamente se celebraban estas fiestas, ¿no? Hoy en el capítulo de la corrupción en el PSOE sepan también que hemos conocido algunos audios de la empresaria Carmen Pano, ya saben, investigada dentro de la trama hidrocarburos, que fue la que supuestamente llevó 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz del Partido Socialista en Madrid. Bueno, el audio corresponde a lo que ella misma explicó el mes pasado en la Audiencia Nacional ante el juez Pedraz, donde confirmó ese pago. Acudió a instancias de Víctor de Aldama, que acudió a la sede del Partido Socialista en Ferraz, sí, a unas bolsas de dinero. Esto, ¿qué explicación se le dio? ¿Cuál era el objeto de esto? Tanto una entrega como otra entrega de 45.000 euros era para anticipo, digamos, de los restaurantes. A Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, cuando me dice que hay que llevar ese dinero a Ferraz porque él no puede, a mí no me dice nada de qué es, sí, y para qué es. ¿Esto no tiene algo que ver con la concesión del título de operadora para Villafuel? Lo desconozco. Para una... Lo desconozco porque se me dijo que era anticipo de los restaurantes. De los restaurantes de Cuatro Torres, pero esto no tiene nada que ver con hidrocarburos, no, con el tema de no. Esos restaurantes de los que habla son los restaurantes que tenía el empresario Víctor de Aldama en las Cuatro Torres en Madrid, que decía que quería vender porque necesitaba liquidez, ¿no? Así que el dinero, explicaba Carmen Pano, era un anticipo. Se lo fue a llevar a su despacho, al de Víctor de Aldama a Madrid, pero dijo que no estaba, tampoco estaba su secretaria, así que mejor que los dejara en Ferraz. Recordamos que él era un empresario, se supone, que no tenía ningún cargo orgánico en el Partido Socialista, ¿no? Y recordemos que Aldama estuvo en la cárcel por el presunto fraude con hidrocarburos, aunque ahora está en libertad. Pudo defraudar más de 100 millones de euros en el IVA a la gasolina. Claro, hemos escuchado también al fiscal anticorrupción, a Luis Pastor, que le preguntaba si ese dinero tendría algo que ver con la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel. Y lo que hemos escuchado era a Carmen Pano decir que ella eso no lo sabía, no lo sabía. Así que explicó que constituyó una empresa que se llama Have Got Time, que la administradora única era su hija, Leonor, que recibió una nómina y que a ella le iban a dar una comisión del 5% de las ventas, pero que nunca le dieron nada. Claro, Aldama además explicó que fue la sociedad esa la que se utilizó para comprar un chalet para José Luis Ábalos. El chalet de la alcaldesa, el que estaba en Cádiz. Ese chalet, que se compró en junio de 2021, que es justamente un poquito después de que le dieran la licencia de hidrocarburos para Villafuel. Y además un mes antes de la destitución de Ábalos. Bueno, después tendremos oportunidad de hablar de todo esto en el tiempo de la tertulia. Y hoy, y les cuento otro asunto, es el día también en el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ve con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, en Washington, para seguir avanzando en las relaciones comerciales entre ambos países, justamente en medio de esta política proteccionista de Donald Trump, que ha puesto patas arriba a los mercados internacionales, que temen una recesión incluso global si Estados Unidos insiste en asfixiarnos a todos con esas medidas caprichosas y no justificadas, ¿no? Y además sin datos en la mano. Bueno, ya saben que el presidente de Estados Unidos alega que tienen ellos un déficit comercial muy elevado, es decir, que otros países exportan al suyo más productos de lo que hace su país. Claro, no cuenta los bienes de servicio como el turismo, pero bueno, aquí cada uno se acoge a los datos que quiere, ¿no? Esto es lo mismo que hace el gobierno de Pedro Sánchez con los datos del paro. Dicho esto, del viaje de Cuerpo a Washington nos enteramos en el día de ayer porque su ministerio envió una nota para anunciarlo, también porque él mismo lo explicó ante los periodistas. Rápidamente saltaron las alarmas. ¿Por qué? Porque no dejaba de ser sospechoso que nuestro ministro se fuera a reunir con el compañero que le afeó hace solamente una semana la conducta al gobierno español por ir corriendo a China para avanzar en sus relaciones, ¿no? Se refería a ese viaje de Pedro Sánchez por Vietnam primero y luego por el país del régimen de Xi Jinping. Claro, nos dijeron que hacer este viaje, dijeron en Estados Unidos, era como cortarse el cuello. O sea, que estamos cavando nuestra propia tumba. ¿A dónde vas, Pedro Sánchez? ¿No? Buscándote esos aliados, es lo que venían a decir. Y ahora justo vemos cómo Carlos Cuerpo va para allá. Ya no el presidente del gobierno, sino un ministro suyo. Bueno, pues hoy, tras el Consejo de Ministros, la idea que nos han querido trasladar es que el viaje
O sea, que no entienden el alarmismo, que el viaje ya estaba planificado desde hace tiempo. Es algo que han repetido hasta en 3 ocasiones entre la ministra portavoz y el responsable de la cartera de Industria, Jordi Hereu. Pues es una visita que se realiza bajo, si me permiten, bajo el paraguas de la más absoluta normalidad. De hecho, esta visita estaba cerrada antes incluso de la visita del presidente del Gobierno a Vietnam y a China. Bueno, ya se ha dicho, era una visita ya programada. Yo creo absolutamente coherente con la estrategia que defendemos desde España y desde Europa. Es un viaje que se cerró además previamente a la visita del propio presidente del Gobierno a China y a Vietnam. No se había podido celebrar hasta ahora. Si es así, entonces ¿por qué se quiso ocultar, señora Alegría? ¿Qué temían? Claro, habría estado bien que hoy, en esta rueda de prensa, lo hubiera explicado. Así quizás nos habría convencido de que el viaje a Washington no es para recoger velas o a petición de Estados Unidos para decir, ¿pero qué estáis haciendo en España? O para reconducir la relación entre Sánchez y Trump. Pero ha sido una lástima porque no han querido dar ningún detalle. Bueno, sí, han dado algo más. Han hecho el chascarrillo previo a las vacaciones de Semana Santa. Me indicaba además el propio ministro Cuerpo, porque está escuchando la rueda de prensa. Sí, bueno, es así, tenemos un ministro muy completo, que él está manteniendo además constante, aparte por supuesto de mantener, digamos, esas conversaciones y ese diálogo abierto con todos los grupos parlamentarios, también en este caso con el comisario de Comercio. O sea, que quería Carlos Cuerpo decirle, ministra, portavoz, que se le está olvidando que también habló con los partidos políticos. O sea, que no solo me vengo a Estados Unidos. Ya, pero que es que eso no era. Esa no es la clave. La clave es que hay que reconducir algún tipo de relación con Estados Unidos. Porque, claro, os estáis yendo hacia China, ¿no? Así que hoy nos dicen que esta visita ya estaba planificada. Anda, aunque nos enteramos ayer, ¿eh? Pero anoche en una entrevista en Televisión Española el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no lo dijo. A lo mejor es que estaba dejándole la exclusiva a Alegría y a Hereu, ¿eh? Álvarez lo que dijo, lo que vino a decir es que no esperaba represalia alguna de Estados Unidos por este nuevo acercamiento a China, el enemigo número 1 económico de Estados Unidos, y que España es soberana para irse de viaje donde quiera. Esto es lo que dijo Álvarez. Pero ni una palabra, sobre el viaje a Washington del ministro Carlos Cuerpo. Bueno, en el PP creen que el viaje a China de Pedro Sánchez fue un error y lo ha dicho esta mañana en Onda Cero Dolors Montserrat. Y ahora el ministro Cuerpo va a Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para que no le tengan en cuenta a Sánchez ese viaje a China. Por tanto, esa es la demostración de que es una política de exteriores de volantazo, de torpeza, cortoplacista y sobre todo no pactada ni negociada con el partido mayoritario en España, que es el Partido Popular, ¿no? Siempre la política exterior se ha negociado con el partido de la oposición y siempre se ha pactado con la Unión Europea. Mientras tanto, en Vox también ven un despropósito la visita de Cuerpo, sobre todo, dicen, por las contradicciones gubernamentales. Claro, tendrían que estar contentos de que vayan a hablar con Trump. Si lo recuerdan, incluso el propio Abascal dijo que él podría ir a mediar si se lo pedían y sobre todo si dejaba el gobierno Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, hoy han vuelto a pedir la dimisión del gobierno en bloque. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas tardes. Para Vox, la solución frente a los aranceles impuestos por la administración Trump pasa por negociar. Acusan al gobierno de Pedro Sánchez de haber optado por el insulto desde la llegada del presidente estadounidense en lugar de tender puentes diplomáticos. Ignacio Garriga. Están haciendo lo que Vox exigía, que es negociar con el gobierno de Estados Unidos, pero insisto, no albergamos ningún tipo de esperanza, porque como ya dijo la administración norteamericana, ir a abrazarse al gobierno de China era como cortarse el cuello en una negociación. Luego, lo mejor que podría hacer el gobierno, en este caso de España, y el ministro de Economía, es dimitir en pleno y convocar elecciones, que es lo que exigimos a este gobierno, que está alcanzando las mayores cuotas de corrupción política, moral y social. Vox carga contra lo que considera una contradicción del gobierno en su política exterior. El partido critica que el Ejecutivo haya enviado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a mantener negociaciones bilaterales con la administración Trump después de haber defendido que la respuesta debía ser conjunta desde la Unión Europea. El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha insistido en que la visita llega tarde y mal. Después de meses de quejas sistemáticas contra la administración de Trump, después de negar explícitamente que fuesen a ir a negociar, como vimos al ministro la semana pasada, después de negarlo, después de insultar, después de protestar,
ahora van a una negociación. Pues bueno, tarde y mal. Desde Vox no confirman si Santiago Abascal ha mantenido contactos con la administración Trump tras imponer sus aranceles. Sin embargo, valoran positivamente la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Estados Unidos. La formación ve con buenos ojos que Meloni defienda sus intereses nacionales. Bueno, unos sí y otros no, ¿no? Y mientras tanto, hoy en el Consejo de Ministros sí que han querido anunciar desde el Gobierno la puesta en marcha de ese plan de 5.000 millones de euros en avales de ICO para las empresas que puedan salir resultar más afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Hasta donde sabemos, son préstamos que las empresas tendrán que devolver. Así que, bueno, tampoco es que sea una ayuda para tirar cohetes o una ayuda imprescindible. O por lo menos no resolverá todos sus problemas. El Gobierno hace haciendo anuncios a cuentagotas. Primero anunció hace 2 semanas Pedro Sánchez, la semana pasada Carlos Cuerpo, y hoy lo que hacen es aprobar en Consejo de Ministros esta primera tanda solamente de préstamos del Instituto de Crédito Oficial. Claro, también puede haber una explicación para no ayudar con ayudas directas, ¿no? Con dinero líquido directamente a estas empresas que puedan salir más perjudicadas. El sector del vino, el sector del aceite, los automovilísticos, el del acero, el del aluminio, que son los que ahora mismo tienen que soportar mayores aranceles si quieren llevar sus productos a Estados Unidos. Digo que puede haber una explicación porque, claro, el Estado en estas 2 últimas semanas ha perdido muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Claro, hemos visto castigos bursátiles en el IBEX 35, teñido en rojo, todas las compañías. Y muchas de ellas ya saben que está metido el Gobierno, el Estado, en AENA, en Telefónica o en CaixaBank, entre otras. Claro, en Telefónica ya saben que hemos comprado la SEPI culminó esa compra en mayo, el pasado mes de mayo, hace ya casi un año, llegó hasta el 10% del capital. Pues ahí han perdido por lo menos 143 millones, solo en Telefónica, por el tema de los aranceles de Trump. Han perdido 800 millones en CaixaBank y han perdido otros 800 en AENA. Vamos, en Voz Populi han hecho la cuenta muy bien y dicen que son unos 1.750 millones de euros por la amenaza de esa recesión global, el castigo bursátil que se nota en las arcas del Estado, ¿no? Claro, mientras ya sabemos que lo que dio de sí ayer otra reunión, que era bastante importante y la que teníamos en el radar antes de conocer la de Carlos Cuerpo, que es la de la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Avances? Ninguno, dice fuentes de la Comisión Europea. Fueron 2 horas de reunión, donde estuvo el comisario de Comercio Europeo, Maroš Šefčovič, donde se reunió, si lo recuerdan, con el responsable de ese mismo cargo de Estados Unidos, con Howard Lutnick. También estuvo el representante de Comercio, con Jamieson Greer, ¿no? En esas 2 horas, el europeo les dijo, mirad, os volvemos a ofreceros las tarifas cero para los bienes industriales. Por ejemplo, los coches también. ¿Vamos a intentar llegar a una solución negociada? Respuesta. Bueno, que se vayan reuniendo nuestros expertos, la próxima reunión que sea de expertos, y ya lo vamos viendo, ¿no? Claro, Bruselas le dijo a la administración Trump ayer, hombre, define tu posición. Pues de momento nada. O sea, no hemos conseguido retirar los aranceles existentes, pero bueno, ya que iba por lo menos el comisario europeo, por lo menos que nos saliéramos más perjudicados. Y ahora mismo, con los datos que tenemos, parece que vamos en esa dirección. Porque, claro, en esa reunión que se ha producido en el día de ayer, ha sido justo en el momento en el que Estados Unidos también ha anunciado que va a comenzar una investigación de seguridad nacional, esa es la excusa que ellos ponen, sobre importaciones de chips y sobre productos farmacéuticos, con la idea de quizá poner nuevos aranceles sobre estos productos. Y en la parte, sobre todo, de los productos farmacéuticos, eso es lo que más le preocupa a la Unión Europea. Por eso incluso el propio Šefčovič dijo, bueno, hemos presentado un argumento contra estos aranceles, porque claro, estas relaciones, estos sectores son muy importantes en la relación transatlántica. Eso es lo que dicen fuentes comunitarias, de lo que se supo del día de ayer. Por cierto, que tendremos que esperar a esta tarde-noche para conocer la versión que pueda dar el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sobre, bueno, qué ha sacado en claro de la reunión de hoy. Luego veremos si lo que nos cuenta es verdad o no.
Y así llegamos hasta las 4:26, las 3:26 en las Islas Canarias, para resumirles otras noticias interesantes de este martes 15 de abril. Esther Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Vamos a comenzar por el barómetro correspondiente a este mes de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, porque a pesar del contexto de tensión internacional con la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, el CIS muestra un notable ascenso de Vox, que alcanza un 15,2% en estimación de votos, su mejor resultado en 3 años. Ni siquiera después de la Dana en Valencia, Vox llegó a registros similares en la serie de datos del CIS. Mientras tanto, el PSOE se mantiene como el partido con mayor respaldo, con un 32,6% de los votos, aunque cae casi 2 puntos, y el PP desciende 3 puntos, situándose en el 26,1%, ampliando la distancia con los socialistas a 6,5 puntos. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Siendo los populares los más perjudicados al dejarse 3 puntos y alcanzando su peor cifra en este tipo de sondeos con un 26%. El PSOE se queda en un 32,6% tras dejarse casi 2 puntos respecto al mes de marzo. El gran beneficiado del desgaste del PP es Vox, al que Tezanos dispara en su estimación de voto con 3,5 puntos más. Así eleva a los de Santiago Abascal hasta el 15,2%, lo que marca su mejor dato de este año y de los últimos tiempos, a pesar del estallido de la guerra comercial declarada por Estados Unidos, en la que el partido está exhibiendo su alineamiento con Donald Trump, algo que preocupa mucho a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Y simplemente sí que les puedo trasladar que siempre es preocupante que la ultraderecha también en este país alcance datos más elevados o desde luego tenga un mayor protagonismo, y especialmente, fundamentalmente, cuando a veces señalamos también a las personas más jóvenes. En cuanto a la batalla de la izquierda, también hay novedades destacadas. En plena discusión por ver quién se queda con el espacio, Sumar se deja un 1,4% en un mes y cae hasta el 6,2%, su peor dato desde las elecciones de 2023. Podemos no recoge el voto perdido de los de Yolanda Díaz, pero sí crece 2 décimas y sube hasta el 4%. Gracias, Verónica, y nos vamos hasta el Consejo de Ministros, donde hoy el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presentado el informe de coyuntura turística, destacando la transformación que está viviendo el modelo turístico español. Hereu ha subrayado que entre 2018 y 2024 el turismo ha experimentado una notable desestacionalización, con un crecimiento superior en las temporadas media y baja, es decir, de octubre a mayo, en comparación con la alta. Además, el gasto turístico ha aumentado más en las comunidades del interior y del norte que en las regiones tradicionalmente más visitadas, superando incluso a las Islas Baleares y Canarias. Nuestro modelo tiene algunos grandes principios. Queremos desconcentrar destinos, queremos diversificar las experiencias y los productos, queremos desestacionalizar a lo largo del año, queremos digitalizar y finalmente queremos redistribuir los beneficios en los territorios y socialmente. Queremos redistribuir los beneficios del turismo. Hereu también ha anticipado una Semana Santa histórica, con previsiones de 15 millones de turistas internacionales y un gasto estimado de 20.000 millones de euros, un 13% más que en 2024. Y nos vamos hasta Asturias, donde la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha presentado su dimisión tras el accidente en la mina de Cerredo, que dejó 5 mineros muertos y 4 heridos graves. Díaz, que llevaba apenas 2 meses en el cargo, ha explicado ante el Parlamento asturiano que su decisión busca no ser un obstáculo para la investigación sobre el siniestro ocurrido el pasado 31 de marzo, según las primeras investigaciones, por una explosión de gas grisú. La dimisión de Díaz se produce en medio de las críticas políticas y sociales por la gestión y supervisión de la explotación minera. Vamos a escuchar a la ya exconsejera. Les anuncio que ayer por la tarde he presentado mi dimisión irrevocable al presidente del Gobierno de Asturias. Desde el accidente, mi único objetivo era investigación, verdad y justicia. Y tengo claro que en ningún caso voy a ser un obstáculo para la investigación, ni para conocer la verdad, ni para que se haga justicia. Sepan también que hoy ha comparecido ante el juez Pedraz Alejo Vidal Cuadras. El exdirigente del PP y cofundador de Vox ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado que sufrió en noviembre de 2023. Intento de asesinato que Vidal Cuadras atribuye al régimen iraní. Insiste Vidal Cuadras en que todos los indicios apuntan a ese origen, citando su apoyo a la resistencia iraní en el Parlamento Europeo, su inclusión en una lista de sancionados por Irán y el hecho de que el sicario que le disparó, un francés de origen tunecino, fue detenido en Países Bajos cuando planeaba asesinar a otro opositor iraní. Que el sicario que me disparó a mí, Merez Ayari, este individuo fue detenido, está en prisión ahora en Holanda,
y fue detenido cuando iba a matar a un disidente iraní que vive en Holanda, a un periodista iraní que está allí, que también es un opositor al régimen. Y terminamos con la crónica de tribunales porque la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia del caso Mascarilla, solicitando que Luis Medina y Alberto Luceño sean condenados por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y no por estafa, de la que ambos fueron absueltos. El fiscal impugna la absolución relativa a la falsedad documental y pide que se agrave la condena a Luceño por falsedad en documento oficial, considerando que fue un delito continuado. Recordamos que la Audiencia Provincial de Madrid ya había condenado a Luceño a 3 años de cárcel por fraude fiscal y falsificación de documento público, mientras que Medina fue absuelto de todos los cargos. Hoy el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha expresado el sentir del consistorio al respecto. Nosotros lo que hemos dicho es que siempre estaremos al lado de la legalidad y, por tanto, en ese caso el Ayuntamiento se personó y es el primero interesado en buscar la sentencia que sea más favorable a los intereses de los madrileños. Nos sentimos defraudados por parte de estas personas y el Ayuntamiento de Madrid lo único que ha intentado es recuperar en la medida de lo posible pues ese dinero o, sobre todo, buscar una solución que sea lo más adecuada a los intereses municipales. En casa de Herrero. Es Radio.